Permítenos en esta noche aprender de ti, contemplarte a ti, Señor. Oh Dios, te lo rogamos y te lo suplicamos. Trae fe, convéncenos de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor, y llévanos por tu palabra y por la guía de tu Espíritu a la cruz, Señor, allí a este lugar donde la duda, la incertidumbre se disipa. Padre, gracias por este estudio del Evangelio según Juan, Señor. Rogamos nos bendigas y nos ayudes y nos guardes en todo. Hemos orado por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenas noches. Sea la gracia, la bendición del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Estamos llevando a cabo el estudio expositivo del Evangelio según Juan. Y hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 6 hasta el versículo, en favor de mis hermanos, de la siguiente manera. Dice así entonces la palabra del Señor. Un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esa sería la porción a estudiar en la noche de hoy. La Biblia, a través del Evangelio de Juan, nos presenta de una manera muy especial la cristología como el iceberg de la teología, porque es precisamente en la persona del Señor Jesucristo en quien tenemos la redención, la justificación, la expiación, y es a través de su obra en la cruz del Calvario que los pecadores vienen a salvación y ahora gozan de la vida eterna. Juan, después de presentar la naturaleza divina de nuestro glorioso y bendito Salvador, ahora nos va a presentar un precursor. De hecho, el versículo 6 comienza diciendo: hubo un hombre enviado de Dios. En esta sección del capítulo 1, Juan entonces, Juan, el apóstol del Señor, nos va a presentar a un portavoz de una luz. Es algo muy marcado y muy definido en esta sección. Juan nos dijo que el verbo es Dios, pero que este verbo, al ser Dios, por supuesto, es eterno. Que el verbo es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que nuestros ojos pueden contemplar, aún las cosas invisibles, son obra del verbo. Pero que también el verbo es la fuente de la vida. En este caso, la vida que viene de Dios, la vida que trae vida al pecador. Pero también Juan nos cuenta y nos ha dicho que el verbo es la luz. Y de una manera importante, queremos que nos hagamos una pregunta. Quiero que allí donde ustedes están puedan hacerse una pregunta. ¿Cómo Cristo, el verbo, es la luz a un mundo que está en tinieblas? ¿Cómo Cristo, el verbo de Dios, Dios mismo, es la luz a un mundo que está en tinieblas? La primera enseñanza que quiero dejar a ustedes en la noche de hoy es que para que el verbo sea la luz a un mundo que está en tinieblas, se requiere de sus profetas. Para que el verbo de Dios
Cristo Jesús sea la luz a un mundo que está en tinieblas, se requiere de sus profetas. Dice el versículo 6, puede leerlo ahí usted en su Biblia, dice, hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Este portavoz, quien es Juan el Bautista, nace por la intervención milagrosa de Dios, nace por la intervención divina, ya que sus padres, según el Evangelio de Lucas, eran padres de edad avanzada. Los padres de Juan el Bautista eran Elizabeth y Zacarías, dos personas que servían al Señor. Está el vientre del Espíritu Santo y recibe la misión de predicar el bautismo de arrepentimiento y anunciar al Salvador. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento le refieren acerca de aquel que allanaría, acerca de aquel que vendría a presentar al mismo Señor. Algo muy importante a tener en cuenta es que Juan refiere a Juan el Bautista porque las marcas que iban a definir la irrupción del Mesías en este mundo, las marcas que definirían cómo se presentaría el Mesías, es porque estaba antecedido de un gran profeta. Este profeta nos lo muestra el mismo profeta Isaías. 8 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, hablando de Juan el Bautista, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El profeta Malaquías en el capítulo 3, también refiriéndose a Juan el Bautista, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la presentación de Juan el Bautista. Ahora, quien es portavoz, este personaje, quien es enviado de Dios, tiene unas vestiduras muy peculiares. El Evangelio de Marcos nos lo presenta como un hombre que se viste con piel de camello y que su dieta es langostas con miel silvestre. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que cuando Dios envía a sus mensajeros, cuando Dios envía a sus profetas, no son enviados a decir sus propias palabras y no son enviados a decir sus propios criterios. Dice el versículo 6 del Evangelio de Juan que hubo un hombre y que este hombre era enviado de Dios. Y es que quienes este mundo ni son conforme a la naturaleza de este mundo. Enfáticamente, el escritor sagrado de este evangelio nos indica y nos refiere que hubo un hombre enviado de Dios. Así que para hacer luz a este mundo, para que el verbo de Dios, para que Cristo mismo sea la luz de este mundo que está en ti, requiere de sus enviados, de sus mensajeros. ¿Era nuevo este concepto? No. Todos los profetas de la antigüedad, todos los mensajeros de Dios en la antigüedad que portaban el mensaje de Dios, que hablaban las palabras de Dios, fueron luz a su tiempo, pregonaron el mensaje de Dios, pregonaron el mensaje del evangelio y de esta manera pudieron ser luz a los antiguos. Ahora, ahora Juan el Bautista, quien es el portavoz de la luz y presenta al Mesías, va a hablar de este verbo, pero también va a testificar
Es decir, que no solo basta con pregonar el mensaje, no solo basta con anunciar el mensaje, sino que también se complementa o se hace suficiente cuando, cual profetas, encarnamos el mensaje de Dios. No solo basta con decir, hablar, pregonar, anunciar, hablar este mensaje, sino que ahora hay que encarnarlo y hay que vivirlo. Y si de algo nos da ejemplo Juan el Bautista, es que él encarna este mensaje. Él no solo anuncia este mensaje de arrepentimiento, sino que ahora él testifica. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino, dice el versículo 7, este vino por testimonio. ¿Qué significa? Que la causa de su testimonio no es Juan mismo. La causa del testimonio de Juan el Bautista es Dios, porque es Dios la fuente de todo testimonio. ¿Y para qué Juan es portador de este testimonio? ¿Por qué Juan presenta este testimonio? Porque la misma causa lo lleva al para, es decir, para testificar. Y ustedes lo pueden corroborar ahí en sus Biblias. Este vino por testimonio, para que diese testimonio. Creo que el autor nos está llevando por un hilo conductor que nos muestra y nos refiere cómo descansa la historia de la redención en Jesucristo, el verbo que trae luz a un mundo que está en tinieblas. Dice el versículo 7 que Juan vino para dar testimonio, para que diese testimonio, a fin de que todos creyesen en él. Y esto es algo muy singular y es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando Juan nos describe, Juan el autor nos describe, a fin de que todos creyesen en él, nos está mostrando que él no es el objeto de la fe. Juan el Bautista no es el objeto de la fe, porque poner la fe o la mira en los hombres no es más que la tragedia del corazón humano. La Biblia nos dice que vana es la ayuda del hombre, vana es la ayuda de nuestros semejantes. Y es que si ponemos la esperanza en los hombres, lo único que vamos a encontrar es frustración. Juan nos presenta a Juan el Bautista diciendo que él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Juan no es la luz, él no era la luz, pero estaba dando testimonio de la luz, porque el objeto de nuestra fe es el verbo que trae luz, es el verbo que da luz a este mundo. Así que ningún hombre puede ser luz, a menos que sea alcanzado y revestido por la gracia de esta luz, quien es Cristo Jesús. Ninguna persona puede ser luz, a menos que haya venido al arrepentimiento. Ningún hombre puede ser la luz a este mundo, a menos que la luz le haya alumbrado, a menos que la luz del Evangelio le haya sido revelada. Por ningún líder, ningún pastor, ningún guía espiritual puede ser luz a este mundo. De hecho, puedo decirles, queridos hermanos, que la luz de la iglesia es Cristo Jesús y es Cristo a través de su palabra. El versículo 8 entonces nos dice que Juan no era la luz, sino que la luz vino para dar testimonio. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que alumbra esta luz? ¿Qué es lo que alumbra esta luz? ¿Será la luz del mediodía? ¿Será la luz de un foco o una linterna? ¿Qué será lo que alumbra? Pues la palabra del Señor nos dice que esta luz en sí mismo es vida, que esta luz en sí mismo irradia,
y que esta luz lo que hace es alumbrar la condición del pecador. Esta luz lo que hace es alumbrar el corazón que está en tinieblas. Esta luz lo que hace es alumbrar el corazón que está hundido en la penuria y las sombras de este mundo. Esta luz tiene dos cualidades muy particulares. La primera cualidad es que esta luz es verdadera. Si hay algo verdadero, hay algo cierto, es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es cierto, es veraz. ¿Y qué es lo que nos dice este mensaje del Evangelio? ¿Qué verdad trae a todo aquel que escucha el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio, entonces, lo primero que nos dice es que todos hemos sido transgresores de la ley de Dios. El mensaje del Evangelio nos dice que todos estamos muertos en delitos y que todos estamos muertos en pecado. El mensaje del Evangelio nos dice que somos enemigos de Dios, que odiamos a Dios, que aborrecemos a Dios. El mensaje del Evangelio nos dice que todos nosotros somos idólatras, que nos adoramos a sí mismos y que hacemos de los objetos, de las cosas, de las personas, el centro de nuestra fe. El mensaje del Evangelio nos dice que somos esclavos del pecado. Ese es el mensaje contundente del Evangelio, pero eso es lo que el Evangelio en sí mismo alumbra para mostrarnos esa condición caída, esa condición pecaminosa en la cual muchos nos encontramos. Por eso, la cualidad de esta luz, dice el versículo 9, es que esta luz es verdadera, que esta luz está llena de verdad. Y la primera verdad que nos da el Evangelio es que todos nosotros somos eso, pecadores, y que hemos ofendido a Dios, y que lo hemos ofendido gravemente, porque esa es la condición nuestra. La segunda condición que nos da esta luz que es verdadera es que alumbra. ¿Qué es lo que alumbra? Nuestro entendimiento. ¿Qué es lo que alumbra? Nuestra conciencia. ¿Qué es lo que alumbra? Nuestro corazón. Y eso nos lleva a plantearnos nuestra segunda premisa de esta noche. Cómo el verbo de Dios es luz a un mundo que está en tinieblas. Porque la luz ya estaba antes. Dice el versículo 10. Dice que esta luz estaba en el mundo, estaba. ¿Qué significa esto? Que muchos hombres en la antigüedad pudieron experimentar de esta luz. Lo que Juan nos está diciendo, el escritor, es que Cristo estuvo antes de haber sido encarnado, que Cristo estuvo antes de su nacimiento virginal. Cristo estuvo antes y muchos le conocieron. Él los visitó por medio de su mensaje, porque el mensaje del Evangelio no es a partir del Nuevo Testamento. El mensaje del Evangelio está contenido en todas las sagradas Escrituras. Cristo mismo en la antigüedad también visitó a los pecadores. Cristo mismo en la antigüedad visitó a su pueblo. Por una razón los visitó, porque Él es eterno. Él es Dios eternamente y para siempre. Por ejemplo, hablemos de un hombre de la antigüedad. Abraham es un hombre a quien Dios visitó. Jacob fue un hombre a quien Dios visitó. Encontramos a Moisés que Dios lo visita allá estando en Madián, en el monte Horeb. Dios mismo, el verbo mismo, le habla desde la zarza para que liberte a su pueblo Israel. Ni hablar de Josué, ni hablar de Gedeón, de David y muchos antiguos a los cuales Cristo, el verbo que da luz, les dio luz en su tiempo. Los iluminó para que ellos pudieran venir
al arrepentimiento y pudieran venir a la fe. Sin embargo, el versículo 10 nos dice que en el mundo estaba y que este mundo fue hecho por él, porque todos somos creación de Dios. Juan, en su presentación en los versículos iniciales, nos dice que este era en el principio con Dios y que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todos somos creación de Dios y que él vino a este mundo. Pero aquí encontramos la rebeldía del hombre, el rechazo del hombre. Dice el versículo 10, el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento mismo anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, el hombre irreverente, el hombre rebelde y atestado de toda impiedad, al mirar los cielos, no reconoce a Dios, no reconoce al Verbo que es la luz para este mundo que está en tinieblas. Isaías capítulo 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. ¿Quién ha creído a este mensaje? Lo que hace el hombre natural es repudiar, desechar, rechazar este mensaje. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer encabezado. Recuerde la pregunta que traza nuestra enseñanza en esta noche: ¿cómo Cristo, el Verbo de Dios, trae luz a este mundo que está en tinieblas? Hemos dicho que a través de sus profetas, a través de la predicación y ahora por el impacto de esa luz. El versículo 11 nos dice: a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué Cristo se hace hombre? ¿Por qué Cristo viene a este mundo? La Escritura nos dice que el propósito del Verbo es ir a la cruz del Calvario. El propósito del Verbo es ir al Calvario. Lo que va a hacer Juan a través de todo este evangelio es mostrarnos una cantidad de signos, una cantidad de señales que finalmente nos van a mostrar el fin de por qué Cristo vino a este mundo. El apóstol Juan a esto le llama señales y testimonio. Cuando vamos en carretera, cada señal que aparece en la carretera nos va indicando hacia dónde hemos de llegar. Bien, Juan a través del Evangelio lo que hace es mostrarnos la ruta, las señales para que finalmente vayamos a Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan se consignan 7 señales importantes que nos muestran el propósito por el cual el Verbo vino a este mundo. Dice entonces en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, que el Verbo vino para mostrarnos su gracia y su bendición. Al convertir el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, al curar al hijo de un cortesano, al sanar a un paralítico en el estanque de Betesda, al multiplicar los panes, al curar a un cojo de nacimiento, al resucitar a Lázaro y al restaurar la vida de Pedro. Todas estas señales, todo esto nos conduce al propósito del Verbo, el propósito de Dios al ir a la cruz del Calvario. A lo suyo vino, su propósito se cumplió. De hecho, de la cruz dice: cumplido es, cumplido está, se ha hecho. Él vino, pero los suyos no le recibieron.
pueblo, aquel cuando antes de ir al Calvario, ir sobre el monte de los olivos, Jerusalén, y dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces tu visitación. Pues bien, su pueblo, con la cual se describe a Israel, no le recibió. Los escribas, que fueron fuertes opositores a él, al Señor, tampoco le recibieron. Los fariseos, que se creían la innata de la religión de aquellos días, tampoco le. Finalmente el sumo no le recibió. Es más, acordaron matarle, porque lo vieron como un impedimento y como un obstáculo a su religión amañada, al sistema religioso podrido en el cual ellos se encontraban. Los fariseos, los escribas, religiosos, no pudieron ver la luz que estaba delante de ellos. El mundo oscuro de la religión en su tiempo, al verbo que traía luz a ese mundo en nieblas. El Evangelio de Juan también nos va a mostrar la oposición que hacen estos religiosos, la oposición tan fuerte que hacen los escribas. Resisten a Jesús, no lo quieren, lo aborrecen y terminarán llevándolo al madero. Pero ahora permítanme mostrar el impacto de esta luz. Lleva a los pecadores a que puedan recibirle en su corazón. El impacto de esta luz lleva a los pecadores a que por medio de la fe puedan creer a Él. El impacto de esta luz en la vida de los pecadores es que ahora por esa fe sean hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Juan nos va a decir que el nombre de esa luz, del verbo que es la luz, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo en medio de su pueblo, Dios mismo en medio de los suyos, para mostrarles el camino de la salvación. A esos que le reciben, a los pecadores que creen a su nombre, ahora tienen el título más noble, el título más sublime y el título más glorioso que un hombre pueda recibir sobre la faz de esta tierra, y es el de ser llamado Hijo de Dios. Responde en el versículo 13. Dice el versículo 13, que estos que ahora son hijos de Dios no son por voluntad de sangre. Estos que ahora son hijos de Dios no son por voluntad de varón. Y esto nos muestra lo incapacitados que estamos, que la salvación no depende de los hombres. La salvación no depende de la voluntad de un hombre. La salvación no depende de la voluntad de los hombres, ni de carne, ni de sangre, ni de varón, porque el Evangelio en sí mismo es que Cristo nos sea revelado. El Evangelio consiste en que Cristo nos sea mostrado. El Evangelio consiste en que Cristo nos sea presentado. Y lo que Juan nos está diciendo, que estos que ahora son hijos de Dios, creen a Cristo, creen al plan de salvación, experimentan la fe porque son engendrados por Dios mismo. Juan nos va a decir un poco más adelante, en el versículo 14, que Jesucristo es el unigénito de Dios, de la misma esencia, de la misma deidad del Padre, y que por eso los que son hijos de Dios también son engendrados por Dios mismo, porque no depende de los hombres, no depende de en dónde estemos ubicados, no depende del lugar, no depende de las circunstancias, no depende del criterio de una persona, depende que Dios mismo
nos engendre. Y esto nos habla de la regeneración, nos habla del nuevo nacimiento, nos habla del experimentar la salvación por medio de la fe que nos es dada en Jesucristo, el Verbo que da luz a este mundo. Hemos visto tres aspectos de esta sección. Hemos visto que para que el Verbo sea luz a este mundo que está en tinieblas, se requiere de profetas, como lo hizo Juan el Bautista. Para que el Verbo sea luz a este mundo, se requiere de las cualidades de la predicación, de lo que nos dice el mensaje del Evangelio, que es verdadero y que nos alumbra. Y que para que el Verbo sea luz a este mundo que está en tinieblas, se requiere que esa luz impacte. Y quisiera dejar una aplicación a ustedes en la noche de hoy. Todos nosotros estamos comisionados por Dios. Todos nosotros somos profetas en el sentido de que portamos ese mensaje. Pero no solo lo portamos, tenemos que vivirlo. No solo este mensaje hay que anunciarlo, sino hay que vivirlo. Y es de esta manera como el Verbo se hará luz, se hará notorio a este mundo que está en tinieblas. ¿Cómo ser profeta? Anunciando el Evangelio de Dios a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y para ser profeta no depende de nosotros, depende de Dios. Y si estamos en esta noche aquí reunidos juntos, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Así que la invitación en la noche de hoy es a que ustedes puedan venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo Jesús, el Verbo de Dios, en quien está la vida, en quien está la luz, en quien está la bendición, no solo para su vida, sino para su hogar, para todo aquel que le rodea, para todo aquel que está a su lado. De esta manera, Cristo será la luz a este mundo. Así que, queridos hermanos, oremos al Señor y démosle gracias en la noche de hoy. Le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, quien es el Verbo que trae luz a las tinieblas, que trae luz a nuestro corazón, que trae luz a nuestra vida, que trae luz, Dios mío, a cada uno de nosotros.